Mira bien estas imágenes de satélite. Lo que estás viendo es el centro de pruebas de misiles de Kapustin Yar, en la región de Astrakhan, en Rusia, a más de 1.200 kilómetros dentro del territorio ruso. No es solo una base militar. Aquí nació el arma más aterradora de Rusia, el misil hipersónico Oreshnik. ¿Y ves esos hangares? Aquí es donde Rusia ensambla y prepara los misiles que Putin usó para amenazar a toda Europa, los mismos misiles que lanzó contra Leópolis en enero. A apenas 60 kilómetros de la frontera con Polonia, el misil con capacidad nuclear que Rusia usa para enviar mensajes a la OTAN, y ahora, bueno, mire esto. En la noche del 27 de enero, Ucrania hizo algo que nadie, ni el Pentágono, ni Moscú, ni siquiera Kiev, estaba seguro de que fuera posible. Dieron en el blanco. Putin pasó meses construyendo la imagen de Oreshnik como su carta maestra definitiva, imparable, hipersónica, con capacidad nuclear, un arma diseñada para hacer retroceder a Europa. No hay forma de derribar estos misiles Oreshnik. Bueno, si esos expertos occidentales que mencionaste piensan así, les sugerimos a ellos y a quienes en Occidente y Estados Unidos les pagan por su análisis, realicen algún tipo de experimento tecnológico, un duelo de alta tecnología del siglo XXI. Pero Ucrania lo dejó fuera de operación. Y cuando descubras cómo lo hicieron, vas a entender por qué Putin tiene razones de sobra para estar preocupado. Los conflictos modernos no se ganan solo con misiles, sino aprendiendo más rápido. Ahora, mira lo que hizo Ucrania. Para entender lo que pasó, debes retroceder unas semanas. En la noche del 8 de enero, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos desde el inicio de la guerra. 242 drones, 36 misiles, todo volando hacia las ciudades ucranianas. En Kiev, las familias corrieron a los refugios antiaéreos en plena madrugada. El cielo se iluminó con explosiones. Cuando terminó el ataque, 4 personas estaban muertas y 22 heridas. Pero Kiev no era el único objetivo esa noche. Mientras Ucrania luchaba por derribar esa oleada de misiles y drones, Rusia estaba ocultando algo en medio del caos. Un solo misil Oreshnik fue lanzado directamente contra Leópolis. Ahora, Leópolis no es cualquier ciudad. Está en el oeste de Ucrania, no está en el frente. Es un centro logístico, un punto de entrada para la ayuda occidental. La gente allí se sentía relativamente segura. Después de todo, Leópolis está lejos del combate, pero en la noche del 8 de enero, esa sensación de seguridad se evaporó. Porque Leópolis está a unos 60 o 70 kilómetros de la frontera con Polonia, y Polonia es miembro de la OTAN. Putin no eligió Leópolis por accidente. El mensaje era claro: este misil puede llegar a la OTAN, alcanzar Varsovia, Berlín y portar ojivas nucleares. Por lo tanto, retrocedan, dejen de ayudar a Ucrania, o ustedes serán los próximos. Pero espera, ¿hay algo sobre este misil que necesitas entender? El Oreshnik es diferente a todo lo que Rusia ha usado antes. Vuela a más de Mach 10. Tan rápido que forma una capa de plasma. Los radares no pueden rastrearlo bien, y cuando alcanza el objetivo, libera 36 impactos individuales, cayendo del cielo como una tormenta de metal hipersónico. La temperatura del impacto es comparable a la superficie del Sol. Los búnkeres se evaporan, el concreto se convierte en polvo. Este es el detalle que sacudió a Europa. El misil fue diseñado para portar bombas nucleares. Putin no puso una en él cuando atacó Leópolis, pero dejó que todos supieran que podría haberlo hecho. Europa recibió el mensaje. Inmediatamente, ministros empezaron a hablar públicamente sobre una grave amenaza a la seguridad. Analistas militares advirtieron que Rusia acababa de bajar el límite para una posible respuesta nuclear. Todo iba según el plan de Putin. La intimidación funciona si nadie te enfrenta.
Por lo tanto, él esperaba que Europa retrocediera, que presionara a Ucrania para negociar, que dejara de enviar armas, pero Ucrania no retrocedió. Atacó 3 semanas después del ataque a Leópolis. Misiles ucranianos cruzaron más de 1000 kilómetros de territorio ruso y alcanzaron exactamente el lugar desde donde el Oreshnik había sido lanzado. Kapustin y Yar, el corazón del programa de misiles hipersónicos de Rusia. ¿Y qué usó Ucrania? Un misil llamado Flamingo. Ahora viene lo más importante. Si no conocías el Flamingo, no eres el único. Es de los secretos mejor guardados de la guerra. El Flamingo no es un dron común, no es un misil de crucero común, es un híbrido de ambos. Combina la autonomía de un dron con la potencia destructiva de un misil. Déjame poner esto en perspectiva. El Flamingo vuela más de 3000 kilómetros. Eso significa que puede ser lanzado desde Ucrania y alcanzar objetivos más profundos en Rusia que cualquier otra arma ucraniana. Transporta más de 1 tonelada de explosivos y vuela rápido, lo bastante bajo para cruzar defensas aéreas antes de ser detectado. Pero hay una parte aún mejor. El Flamingo cuesta 5 veces menos que un misil Tomahawk estadounidense. Ucrania está produciendo estas armas en masa usando motores de avión antiguos, reutilizados, motores que ya no sirven para los aviones originales. Funcionan bien para un solo viaje dentro de Rusia. La empresa que fabrica el Flamingo, Firepoint, ya estaba produciendo entre 2 y 3 misiles por día a finales de 2025. Y los planes son ambiciosos, la meta es llegar a 7 u 8 misiles por día. Eso significa decenas de Flamingos saliendo de la línea de producción cada semana, suficiente para mantener la presión sobre objetivos rusos estratégicos de forma constante. Y Kapustin Yar fue el objetivo perfecto. Cuando los Flamingos llegaron a la base la noche del 27 de enero, no le dieron a ningún edificio, fueron directo a los hangares donde Rusia arma y prepara sus misiles antes del lanzamiento. Las imágenes satelitales no mienten. Al menos un hangar fue severamente dañado, varios edificios fueron alcanzados, parte del equipo tuvo que ser evacuado. ¿Quieres saber qué significa eso en la práctica? Aunque Rusia tenga más misiles Oreshnik en reserva, no tiene dónde prepararlos para el lanzamiento. Reconstruir los hangares llevará tiempo, dinero y recursos, pero esta es la verdadera pesadilla de Putin. Todo lo que Rusia reconstruya, Ucrania puede volver a destruirlo, ya que el Flamingo tiene alcance y Ucrania aumenta su producción. Por lo tanto, este no es un problema que Putin pueda simplemente arreglar. Ahora pon atención a lo que esto realmente significa. Putin lanzó el Oreshnik contra Leópolis para intimidar a Europa, para mostrar poder, para hacer que todos retrocedan. Pero Ucrania respondió, golpeando la propia casa del Oreshnik. Y de repente Putin se enfrenta a un problema que nunca imaginó tener. Ucrania ahora tiene poder de represalia real. Antes de Flamingo, Ucrania solo atacaba objetivos cercanos a la frontera, como depósitos y bases aéreas. En el frente no pasó nada grave, pero ahora Kapustin Yar, a 200 kilómetros de la frontera, fue alcanzado por el Flamingo. Evadió las defensas aéreas rusas, llegó a una de las zonas más protegidas del complejo militar y causó daño real. Eso cambia completamente el juego, porque ahora cualquier base rusa que lance ataques contra Ucrania se convierte en un objetivo potencial. Piénsalo bien. La base aérea de Chaikovka está cerca de la frontera, alberga bombarderos pesados, dicen que guarda armas nucleares, está al alcance del Flamingo. La base aérea de Chkalovsky sirve a la flota del Báltico. Puede estar ayudando a la flota sombra que mantiene el dinero del petróleo fluyendo hacia Rusia. También está al alcance. El Flamingo puede alcanzar decenas de bases militares rusas, muchas de ellas a cientos de kilómetros, mucho más allá de lo que Ucrania podía alcanzar antes. Por lo tanto, Putin debe estar preguntándose, si Ucrania puede alcanzar el sitio de lanzamiento de Oreshnik, ¿qué más puede alcanzar? La respuesta es simple, mucho más de lo que él admitiría. Aquí viene la parte que vuelve todo irreversible.
No es porque Rusia no pueda reconstruir Kapustin Yar, puede hacerlo, sino porque Ucrania demostró algo que no se puede desmentir. Demostró que tiene la capacidad, la tecnología y la voluntad de golpear el corazón del poder militar ruso. Cada flamingo que sale de la línea de producción aumenta la presión sobre Putin. Cada base militar rusa dentro de ese círculo de 3.000 kilómetros ahora es vulnerable. Y a medida que Ucrania refina el diseño, mejora la tasa de éxito y aumenta la producción. Esa vulnerabilidad solo va a crecer. Zelensky lo dejó claro en diciembre. Él comentó que en una prueba reciente lanzaron 5 flamingos, 1 destruyó el objetivo y 4 fueron interceptados. Pero entonces él añadió algo revelador. Dijo: todo esto se está volviendo más fuerte en la práctica, mes tras mes. ¿Quieres saber a qué se refería? El flamingo que alcanzó Kapustin Yar no es la mejor versión que existirá, es solo el comienzo. Ucrania va a seguir probando, ajustando, mejorando, haciéndolo más difícil de interceptar. Y cada vez que Putin le dé a Ucrania una excusa para usar el flamingo, el misil se vuelve mejor. Pero ahora viene la pregunta que todos están haciendo. Al final, ¿Putin va a responder? O mejor dicho, ¿va a responder con armas nucleares? La respuesta es no, y necesitas entender por qué. El ataque a Kapustin Yar no fue solo para destruir hangares, fue para llamar el farol nuclear de Putin. Rusia pasó los últimos meses haciendo amenazas sobre eso, sobre el uso nuclear. Cambió su doctrina. Bajó el límite para lo que justificaría una respuesta atómica. Realizó reuniones especiales del Consejo de Seguridad para discutir posibles pruebas nucleares. Todo eso era teatro, una intimidación calculada para hacer que Europa retrocediera. Para hacer que Estados Unidos dudara en proporcionar más armas, para hacer que Ucrania lo pensara 2 veces antes de atacar territorio ruso. Y funcionó un tiempo. Pero Ucrania forzó la mano de Putin, atacó una instalación de armas nucleares con un ataque convencional. Ahora, Putin tiene 2 opciones. La primera es responder con un arma nuclear, usando una bomba táctica contra objetivos ucranianos. Demostrar que decía la verdad y volverse el país que nadie quiere tocar. Estados Unidos cortaría toda la cooperación. China, el aliado más poderoso de Putin, se alejaría. India también, y las sanciones económicas se multiplicarían. Rusia se convertiría en el primer país en usar armas nucleares en combate desde 1945. Sería el fin. La otra opción es no recurrir a lo nuclear, seguir con ataques convencionales, tratar de reconstruir Kapustin Yar y admitir que las amenazas nucleares eran vacías, perder credibilidad nuclear. Putin eligió la segunda opción porque sabe que la primera es el fin de Rusia, y Ucrania también lo sabía, por eso atacaron, apostaron a que Putin no cruzaría esa línea y tenían razón. Y eso es lo que hace que este momento sea irreversible. No se trata solo del daño físico a Kapustin Yar, se trata del daño a la credibilidad de Putin como líder dispuesto a usar fuerza nuclear. Europa lo vio, la OTAN lo vio, y más importante aún, la propia Rusia lo vio. La máscara cayó y no hay manera de volver a ponerla. Ucrania no solo atacó la base de Oreshnik, atacó la base de la estrategia de intimidación nuclear de Putin. Y cuando destruyes una base, todo lo demás se derrumba. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ucrania tomó la decisión correcta? ¿Atacar Kapustin Yar fue genial o muy arriesgado? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video con quien deba entender lo que pasa en esta guerra. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hasta la próxima.